Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. 4 piezas breves para empezar. La primera, los agradecimientos, claro. Siempre hay que agradecer al Ateneo Cultural El Albéitar que nos dé cabida. Ya casi somos familiares, César, Barry y compañía. En segundo lugar, agradecer también a la librería universitaria que se le ocurrió traer algunos libros de Azahara al menos, por si luego queréis comprar algún ejemplar. Y agradecer desde luego a las personas que van a iniciar este ciclo, ¿no? Azahara, Aime y María Luisa, que coordinará, moderará. Segunda cuestión, no hemos puesto ni siquiera un roll-up que diga Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras de Castilla y León. Estamos abrigados por la Divina Comedia y nos parecía suficiente. 3. Este ciclo. Bueno, es la tercera edición de Los Locos Años 20. A principio de década, María Luisa y yo, un día que estábamos amasando la programación, se nos ocurrió que es verdad que estamos en un siglo raro, ¿no? Que no sabemos muy bien hacia dónde va la historia. Y pensábamos que esta segunda década del siglo iba a ser capital para determinar lo que iba a suceder en el resto, tanto del siglo como de la edad histórica, si iba a ser un tiempo de luz o un tiempo de sombras. Por eso nos fijamos en estos años 20 y acuñamos la etiqueta de Locos Años 20, imitando lo de los felices años 20 del siglo pasado. Estos no son tan felices, me temo, son bastante locos. Y nos parecía que era importante hacer luz sobre todas esas zozobras, sobre las incertidumbres, sobre los miedos, y hacerlo dialogando, que es como nos parece que se deben hacer las cosas, no gritando. Iniciamos este ciclo de diálogos siempre con mujeres, porque nos parecía también capital, y lo hacemos con toda la programación, la perspectiva de género, incorporarla a este tipo de conversación. Y eso fue lo que hemos ido haciendo. Estuvimos en Ávila, estuvimos en Zamora, y este año nos tocaba León. No es fácil hacer estas cosas fuera de la capital, la gente tiene que venir de lejos, hacen un esfuerzo grande, pero para nosotros es importante itinerar con todo este carrusel de conversaciones, como itineramos con toda la programación. 4, es que somos itinerantes, ¿no? La Fundación Jesús Pereda programa en toda la comunidad autónoma, y nos hemos hecho, pues eso, titiriteros, María Luisa y yo, bastante. Hoy estamos aquí, mañana vamos a estar en Gijón en un congreso, el sábado estamos en Salamanca entregando unos premios, el martes volvemos aquí, a este mismo sitio, en el Salón de Actos del Teatro, a proyectar Las Cartas Perdidas. O sea que somos titiriteros. Afortunadamente, por lo que a mí toca, eso ya va yendo hacia su fin. Y ahora os dejo con ellas, ¿no? Azahara, y ahí me las presenta María Luisa, que es compañera fundamental de la Fundación. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Como bien decía Ignacio, nuestra intención es hablar de algunas de las cuestiones más actuales, pero ya no solo en el tablero político, sino más actuales en nuestro día a día, que también consideramos que es importante el poder acercar estas temáticas un poco pues, a nuestra realidad cotidiana. Y tenemos la fortuna hoy de poder contar con 2 mujeres pues, bueno, que tienen mucho que hablar de esto y de otras muchas cosas. Entonces vamos a aprovechar bien este tiempo que vamos a compartir. Por un lado tenemos a Aime Román. Ella es de Barcelona, es activista y divulgadora feminista. Cursó el grado de Filosofía en la Universidad de Barcelona, especializándose en Filosofía Analítica y Contemporánea. Ha publicado en revistas como Catarsis y El Salto y ha dado ponencias e impartido cursos y talleres sobre filosofía contemporánea y feminismos socialistas y de clase. En 2024 pasó a formar parte del equipo de Furor Televisión, dirigiendo y realizando el podcast conversacional de reflexión y actualidad política, No obstante. Por otro lado, tenemos a Azahara Palomeque. Es escritora, licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual
y doctora en Estudios Culturales por la Universidad de Princeton. Es autora de los poemarios American Poems, En la ceniza blanca de las encías, RIP y Curriculum, así como de las memorias Año 9, Crónicas catastróficas en la era Trump. Es también colaboradora habitual de La Marea y El País. En Anagrama ha publicado Vivir peor que nuestros padres y en 2022, después de 13 años viviendo en Estados Unidos, Palomeque volvió a España. Con lo cual, como veis, pues tenemos unos perfiles muy interesantes, también muy diversos, que bueno, pues nos ayudarán a tocar este tema que nos trae hoy aquí, que es un tema, bueno, pues complejo. Lo primero, claro, el título que hemos puesto es Censura Woke, así que vamos a empezar por ahí, vamos a empezar desgranando primero esto de woke. Esto que al principio, la primera vez que lo escuché, me sonaba a comida asiática, entonces no sabía muy bien por dónde iba a derivar, pero bueno, pues Azahara y Aimé nos ayudarán primero a entrar en ese concepto de dónde surge y qué significado tenía en ese primer momento. Así que, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, María Luisa, y gracias a toda la gente que está aquí. Es la primera vez que vengo a León y me hace mucha ilusión, y además, bueno, me encantan las iglesias y las catedrales y tenéis una joya estupenda. Bueno, yo creo que lo primero sería hablar de lo woke, del origen de lo woke, que surge en Estados Unidos y que además ahora se utiliza censura woke con connotaciones negativas en general, ¿no? Lo utiliza mucho la derecha con connotaciones negativas, pero durante décadas ha sido un término positivo asociado a la cultura negra. De hecho, la primera vez que se documenta el uso del término woke, según el diccionario de Oxford, es en 1891 en Estados Unidos. Woke es el participio pasado de wake up, de estar despierto, o sea, significa despierto, y en la cultura negra, pues significaba estar despierto en el sentido de alerta o de vigilante ante posibles abusos que se cometían pues por causa del racismo, la discriminación que han sufrido históricamente en Estados Unidos desde los tiempos de la esclavitud y luego las leyes Jim Crow y el resto de prácticas discriminatorias que llegan hasta hoy. Entonces, ese término ha estado vigente, está en canciones, está en películas. Hay un documental de 2016, si no me equivoco, me funciona la memoria todavía, que se llama Stay Woke, que precisamente es un documental que narra la historia del Black Lives Matter, del movimiento Black Lives Matter, que surge como reivindicación contra la brutalidad policial en el año 2014. Entonces, hasta el año 2016, desde el 14 que lo revitaliza el movimiento Black Lives Matter hasta el 2016-17, sigue teniendo esa connotación de estar alerta contra los peligros y la discriminación, y es un término asociado a la justicia social, a una reivindicación de la justicia social. ¿Qué pasa en 2016? Pues que llega Trump y dice, ¿qué es esto de lo woke? Aquí esto de justicia social no queremos, esta gente está todo el rato quejándose del racismo, no sé cuánto, y empieza a utilizarlo con las connotaciones negativas que tiene hoy. Empieza a utilizarlo como insulto, a acusar pues, de censura, cancelación, todos estos términos que luego se han transferido aquí. Y en ese sentido, con esa amplitud semántica negativa, es como llega a nuestros días, pero en realidad su origen es muy diferente. Bueno, a mí cuando me propusieron participar en una charla o mesa de diálogo, ¿no? En este caso sobre lo woke o sobre la denominada censura woke, lo primero que pensé fue, ostras, pero este fenómeno, ¿no? Digamos, todos estos discursos, todos estos fenómenos que podríamos integrar dentro de la categoría de lo woke, aunque, bueno, a pesar de la acepción original que muy bien ha definido Azahara, a día de hoy pues, es también una etiqueta, un término muy poroso, ¿no? Y como decía también, a partir de la era Trump se empieza sobre todo a utilizar incluso como una especie de cajón desastre para demonizar cualquier política remotamente progresista, ¿no? En un primer momento pensé, ostras, pero esto, muchas de las cosas que yo había llegado a problematizar dentro de todos estos discursos o todas estas dinámicas, especialmente dentro de los movimientos sociales
es las organizaciones feministas, ¿no? Algunas tendencias que yo había identificado, denominado como woke, esto no pertenece como a un ciclo político anterior, ¿no? Como que lo veía un poco como si ya hubiéramos superado esa fase, pero lo cierto es que a día de hoy, especialmente desde sectores reaccionarios, desde sectores ultraderechistas, conservadores de género, pues se sigue utilizando muchísimo la idea de lo woke y sobre todo de la censura woke y bueno, es básicamente una punta de lanza de esta guerra cultural, ¿no? Y esta es lo que Nuria Labao llama también las guerras culturales de género, ¿no? Entonces, sí, lo woke, si hablamos bueno, no sé si aquí ya me estoy yendo y esto es algo que me vas a preguntar más adelante y me estoy anticipando, pero yo he visto que muchas veces la gente utiliza woke para referirse, o lo utiliza como sinónimo, ¿no? Como intercambiable respecto al término posmoderno, ¿no? Lo posmoderno, el global, bueno, en fin, globalismo también ahora se ha colado por ahí, ¿no? Pero claro, a mí una cosa que siempre me ha parecido muy sorprendente o llamativa o paradójica, si se quiere, es que, claro, en principio muchas veces cuando la gente habla de lo woke o lo posmoderno, normalmente metiéndolo en el mismo saco, ¿no? Claro, acaban hablando de discursos que beben de esa filosofía posmoderna, más bien postestructuralista, Butler, Deleuze, Guattari, Foucault, etcétera. Y claro, lo que es muy interesante es que se suele denominar todo esto en redes sociales, ¿no? Digamos, en espacios un poquito menos académicos, si se quiere, se suele hablar en estos términos de, estos son las políticas de identidad. Y claro, estas corrientes de pensamiento que provienen de Estados Unidos y de Francia y demás, eran esencialmente, nunca mejor dicho, antiidentitarias y antiesencialistas y pensaban en las categorías y en las etiquetas como algo intrínsecamente problemático, ¿no? Butler decía que toda etiqueta, incluso gay, no solo el modelo tradicional de masculinidad viril, hegemónica, no, también etiquetas como gay o lesbiana, a pesar de que pudieran ser políticamente útiles para organizarnos, ¿no? Alrededor de, para articular proyectos de liberación y emancipatorios y para reivindicar ciertas políticas públicas, derechos civiles, etcétera, a pesar de que pudiera ser útil hablar con esas clasificaciones, ¿no? Gay, lesbiana, etcétera, le parecía que incluso este tipo de etiquetas eran problemáticas porque al final eran prescriptivas y no solo descriptivas, es decir, que no solo describían una conducta o una identidad dada, sino que lo que estaban haciendo era regular la conducta de las personas y decirles cómo tienen que ser, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido muy graciosa esa disonancia de, por un lado, vale, esto es lo que está diciendo realmente Judith Butler, y luego, en cambio, mucha gente que ha bebido de ella ha acabado efectivamente defendiendo pues, políticas mucho más centradas en entender la identidad como casi estas etiquetas o estas categorías identitarias como un fin en sí mismo, ¿no? Y yo creo que muchas veces bueno, igual aquí ya me estoy anticipando algunas de las preguntas que vas a hacer, pero creo que muchas veces cuando desde los sectores de ultraderecha hablan de censura woke, tal, en realidad, a pesar de que están haciendo un hombre de paja y están caricaturizando movimientos como el feminismo, ¿no? Que son muchísimo más heterogéneos y muchísimo más amplios y complejos de lo que ellos imaginan, a pesar de eso, es verdad que hay algunos elementos que pueden ser problemáticos de algunos discursos que efectivamente se dan en la izquierda y de algunas dinámicas y de algunas lógicas que reproducimos desde la izquierda, y me gustaría también hablar de eso. Vale, de hecho, de todo lo que nos ha adelantado Aimé, podemos sacar bastantes derivadas que son las que vamos a trabajar durante esta tarde. Espérate, el micro. O sea, lo woke sí que es es un término identitario en su misma genealogía, porque nace el movimiento negro. Entonces, o sea, eso hay que tenerlo clarísimo. Luego es verdad que porque se han ido tejiendo alianzas, porque el feminismo se le ha sumado, aunque el feminismo no es tan fuerte como el movimiento negro en Estados Unidos, pero bueno, y ahora se habla mucho también de lo que en la academia llaman la interseccionalidad, o sea, es decir, que estas identidades no sean compartimentos estancos, sino que haya conexiones en reivindicaciones de justicia social que nos afectan a muchos, pues bueno, se han ido sumando, ¿no? Más voces, pero sí que nace como un término identitario, pero vamos, a un nivel de calle, estamos hablando de matar a Michael Brown, este señor
negro, que ya había habido otros asesinatos, Trayvon Martin y otra gente, y salir a la calle en tropel a denunciar esta brutalidad policial en plena era Obama, además. O sea, estaba Obama como presidente y tienes un Black Lives Matter en la calle diciendo, mira, es que nos da igual la representatividad de la Casa Blanca y el hecho de que seas el primer presidente negro, porque aquí abajo, en la calle, a los negros nos siguen tratando de la misma manera. O sea que, de alguna manera, o sea, fue identitario, pero en contra de un presidente negro, que es muy curioso también, eso es ¿no? muy curioso. Sí, no, quiero decir que, como tú dices, en origen, pues sí, es algo identitario, pero como resistencia, ¿no? Luego hablaremos igual de cómo quizás en la izquierda hemos caído en el error de centrarnos tanto en esa resistencia y en ese poder hacer catarsis y poder estar seguros, ¿no? Que quizás se nos ha olvidado más todo lo que tiene que ver con, pues, básicamente elaborar una estrategia política y dar el paso, ¿no? También, y actuar, no solo crear espacios seguros y demás, pero como bien dices, empieza lo woke con esa connotación, pero claro, yo, como aquí estamos hablando también de censura woke, entiendo que estamos hablando también no solo de la acepción original del término, que tiene todas las connotaciones de las que tú has hablado muy bien, sino que también estamos hablando de, bueno, pues básicamente esta ofensiva de la nueva internacional reaccionaria, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Contra cualquier política progresista, y entonces ahí meten en el mismo saco, meten también no solo el antirracismo y el feminismo y la lucha por los derechos LGBT, sino también cualquier cuestión, reivindicación de justicia climática, todo va un poco en el mismo cajón desastre para ellos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido sí que es verdad que ahí se mezcla que si la teoría crítica de género, teoría crítica racial, ¿no? Que esto ya viene pues de que si la escuela de Frankfurt, tal, o sea, aquí al final acaba habiendo un embrollo de conceptos y corrientes y genealogías que no tendrían nada que ver entre sí, ¿no? Y que se entremezclan un poco, pero también es verdad que en la izquierda algunos discursos también entremezclan a veces tradiciones que parecería que no acaban de ser muy compatibles. Claro, de hecho, por eso quizá lo interesante es precisamente, una vez que nos hemos adentrado en esa conceptualización primera de lo woke, para decirlo apropiadamente y que no sea la comida asiática, pues para lograr eso, claro, también tenemos que ver qué es lo que entendemos a pie de calle o qué es lo que desde los medios podemos entender que es lo woke. Y por eso precisamente, a la hora de titular esta charla, pues decidimos llamarla así, censura woke, porque realmente a pie de calle lo que nos está llegando es que lo woke promueve la censura. Entonces, claro, os lanzo esa pregunta. ¿Hay censura desde lo woke y por qué se utiliza este término, si la hay o no la hay? A ver, esta alerta, o sea, es una alerta feminista, oye, mira, que es que nos están matando, perdona. Es una alerta antirracista, es una alerta que tiene que ver, como has dicho, con la emergencia climática, porque poco a poco los movimientos pues, se han ido cohesionando, incluso tejiendo alianzas. Claro, ahora lo que hace la derecha es decir, bueno, pues ahora ya no se puede hablar de nada, porque ahora ya no puedo hacer chistes misóginos. Oye, mira, qué pena, ¿no? En realidad, censura, o sea, sí se pueden hacer chistes misóginos. O sea, la censura, yo no creo que haya censura, ¿no? Lo que sí creo es que han cambiado las sensibilidades. Han cambiado las sensibilidades sociales. O sea, tenemos menos tolerancia y menos paciencia hacia ciertos modos de violencia, ciertos modos de discriminación, incluso ciertos modos de micromachismos. O sea, no hace falta que te maten, sino que un tipo de, bueno, lo que se llama micromachismos, una discriminación más light, por decirlo de alguna manera, aunque todas son perversas, ¿no? Pues ya no las toleramos. Entonces, esa sensibilidad social yo creo que está cambiando, porque bueno, los tiempos cambian, o sea, es una cuestión de evolución histórica y también de que se han transferido muchas tendencias teóricas, que era lo que tú estabas hablando, Aime, que vienen de la Academia Norteamericana principalmente y ahora se estudian aquí en España, y también yo creo que es que hay muchos doctorados que nos hemos tenido que reciclar y que escribimos en prensa, que entonces que la academia se ha expandido hacia espacios públicos por precarización de la misma academia y porque queremos dar difusión a unas cosas que
que consideramos que son teorías, pero que también nos afectan a nivel de calle y que se están entretejiendo con los movimientos sociales precisamente, ¿no? Pero quizás a veces sin que tenga, bueno, sin que mucha gente tenga las herramientas conceptuales, ¿no? Tenga el bagaje o la formación para poder discernir, ¿no? Y poder elaborar un discurso que sea coherente. Yo, cuando hablas de censura woke, o sea, claro, lo que pasa es que yo no le quiero dar la razón, o sea, no quiero hacer concesiones a la derecha cuando habla de censura woke, porque cuando hablan en estos términos muchas veces lo que están haciendo es obviar que al final quien tiene la influencia, los recursos y el poder y el capital social, económico, etcétera, etcétera, para realmente presionar, ejercer esa presión, boicotear, etcétera, etcétera, suele ser la derecha y suele ser pues el bando que suele ser, ¿no? Entonces aparte yo creo de tener buena parte del Poder Judicial. bueno, el Poder Judicial tardofranquista, vamos a llamarlo. Quiero decir que al final tampoco es cuestión de negar eso. Sí que creo que, bueno, por problematizar un poco, por rizar un poco el rizo, yo sí que veo cierta tendencia que creo que personalmente, no sé si esto es más una cuestión, pues una impresión mía, tengo la sensación de que ahora la cosa se ha temperado un poco, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, militando en organizaciones y colectivos feministas, sí que había notado ciertas tendencias, ciertas dinámicas que se daban tanto en redes como en espacios presenciales, aunque más en redes, que sí que podrían guardar alguna relación con aquello que ellos de forma hiperbólica llaman censura woke, y yo creo que quizás sí que en algunos momentos ha habido una cierta cultura más que de la cancelación, de la hipercorrección, una cierta tendencia a la autocensura que al final no ha creado espacios más seguros ni para las mujeres ni para ninguna minoría, sino que lo que ha hecho es que muchas veces desde los propios movimientos de bases, desde pues, las propias organizaciones, no hayamos podido confrontar correctamente las contradicciones que se podían producir, ¿no? Las tensiones, oye, yo esto no lo acabo de ver, ¿qué es la teoría queer? ¿No? Mucha gente, pues es normal que empiece teniendo dudas. Porque el lenguaje es políticamente correcto, quieres decir, demasiado políticamente correcto. No tanto que sea, claro, es que el tema de la corrección política, ¿cómo definimos corrección política? ¿No? Porque ahí también compramos la idea de que al final, pues sí, el feminismo, pero en general el progresismo y las izquierdas han acabado pues copando el poder institucional, y no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Entonces, como que sí que creo que esto, en eso también podemos entrar, pero yo me refiero más bien a cómo a veces hemos tendido quizás a condenar al ostracismo a cualquier persona, esto en colectivos pequeños, por ejemplo, en organizaciones feministas, e incluso en nuestros vínculos podemos haber pensado que, bueno, que a lo que tenemos que aspirar no es a convencer, no es a tender puentes, sino a crear espacios en los que no tengamos que es normal por otro lado, ¿no? Que no tengamos que estar expuestas a según qué discursos. Y claro, la cuestión es que yo entiendo esto de dónde nace. Esto nace de la necesidad de las minorías de tener también espacios en los que no tengan que estar soportando y estar expuestas constantemente a potencialmente discursos de odio, ¿no? Pero a veces sí que creo que quizás esto que decías de lo woke es estar atento, quizás a veces tenemos que estar atentos, pero desde una cierta caridad hermenéutica, desde un cierto principio de caridad, de no presuponer mala fe ante la duda, y eso a veces sí que es algo en lo que creo que podemos haber fallado en algunos movimientos, bueno, no presuponer que si alguien tiene alguna duda legítima, genuina, sobre alguna cuestión que no ha entendido, sobre teoría feminista, sobre teoría queer, sobre cualquier tema, que sí que creo que hemos ido en algunos espacios fomentando una cierta intolerancia a la fricción que es necesaria al final para cualquier movimiento, pero se tiene que resolver bien desde dentro, se tiene que confrontar correctamente, y creo que a veces podemos haber alienado a gente que no tenía por qué volverse reaccionaria, ni muchísimo menos. Yo creo que estamos hablando del concepto de espacio seguro, sí, me parece, sí, que es otra traducción del safe space de Estados Unidos, donde yo creo que la cosa se ha radicalizado en el sentido de que muchas veces, yo trabajaba en una universidad, en la Universidad de Pensilvania, y antes estuve en Princeton, tienes espacios seguros que son, para mi gusto, yo los veía
prácticamente segregacionistas, porque al final dices, bueno, solo podemos tener una conversación si somos todos negros, ¿no? O si somos todas mujeres, o si somos... Y al final vas creando, y eso existe, vamos, lo he visto en varias universidades, vas creando estos grupúsculos donde con la excusa del espacio seguro para que no te hagan daño, para que no te agredan, para que no sé qué, al final no confrontas ningún tipo de opinión disidente, no estás expuesto a ninguna crítica, ni destructiva ni constructiva. Entonces, o sea, para mí ese tipo de extremos merma el pensamiento. Porque el pensamiento evoluciona cuando tú te enfrentas a algo contrario a ti. O sea, pero vamos, desde que somos pequeñitos y tus padres te dicen, no, esto no lo puedes hacer, y el niño aprende, ¿no? Entonces, si tú eliminas ese tipo de disenso y de dialéctica común de la que surge el pensamiento, pues al final, bueno, para empezar, que lo de espacio seguro es completamente falaz, ¿no? Bueno, no hay ningún espacio seguro. Ahora mismo podría empezar la Tercera Guerra Mundial y nosotros estamos aquí, ¿no? Pero bueno, eliminas mucha posibilidad de crecimiento intelectual y vuelves a una dinámica segregacionista que, por otra parte, también hay que entenderlo en su contexto cultural, que se nos olvida que Estados Unidos es una sociedad muchísimo más violenta. Es una resistencia. Es mucho más violenta que la española, con una historia truculenta, bueno, historias truculentas tenemos aquí casi todos, ¿no? Pero quiero decirte que a nivel del día a día, pues, por ejemplo, solo tienes que ver las estadísticas de crimen, ¿no? Los tiroteos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que hay una necesidad de protección constante y también de defensa, que luego aquí, por ejemplo, pues muchas veces cojea a nivel cultural, porque no tiene sentido. Pero sí que es verdad que yo problematizo también la noción de espacio seguro, porque me parece que a veces genera más pérdida que riqueza. Y yo creo que... perdona. No. Tenemos una moderadora, aunque se nos haya olvidado, por favor. Creo que esta tendencia también a bunkerizarnos y a crear espacios cada vez más herméticos y a confundir la uniformidad con seguridad, de alguna manera, ¿no? Es donde encontramos el confort, porque bueno, como decía, son cosas que entiendo de dónde nacen de una necesidad de protegerte, de resistir, ¿no? Pero creo que también obedece este aspirar únicamente a crear santuarios o espacios seguros, perfectamente limpios. Creo que obedece también a una sensación de impotencia, a una resignación por parte de la izquierda, a un decir, vale, no vamos a ser capaces de derribar las estructuras y relaciones de poder que realmente nos violentan y nos atraviesan, así que nos vamos a conformar con tener un pequeño espacio en el que nos podamos refugiar. Yo creo que al final hay una derrota ahí que hemos asumido, ¿no? Y entonces, cuando se habla de cultura de la cancelación, yo no creo que exista tal y como lo define la derecha, pero sí que es verdad que ha habido momentos en los que tú veías a gente de izquierdas muy pendiente de cuando fallaba en algo tal persona, bueno, no estoy hablando ni siquiera de personas necesariamente muy famosas, ¿no? Pero yo que sé, una escritora más o menos precaria, una periodista más o menos precaria, pero que tenga una cierta visibilidad, que luego podríamos entrar en la trampa del capital simbólico y cómo la gente se imagina que cualquier persona que aparezca en un medio... Yo tengo historias de terror. Vive mejor de lo que vive, ¿vale? Pero sí que he visto como una cierta tendencia a querer de alguna forma destruir al que tienes más cerca, no solo porque puedas hacerlo, sino porque, ostras, mira, si la persona que tengo al lado ha hecho algún comentario machista o lo que sea y yo consigo exponer públicamente a esta persona, de alguna forma voy a sentir que estoy ganando algún tipo de victoria, o sea, estoy expulsando el machismo de mi espacio, ¿sabes lo que te quiero decir? Y creo que al final eso es como un premio de consolación, porque sabes que en el fondo no vas a poder disparar más arriba, ¿no? Yo creo que esto es algo que ha pasado y que sí que hay que hacer esa autocrítica. Lo que pasa es que obviamente cuando desde según qué sectores nos dicen es que la censura woke, pues ahí nos sale cerrar filas y ser menos autocríticos, porque no queremos ceder, no queremos dar munición a la derecha, pero yo no creo que sea esa censura woke algo que exista de la forma en la que ellos lo definen, pero sí que creo que podemos problematizar pues eso, algunas conductas, algunas lógicas que se han dado en espacios de izquierdas. De hecho, recogiendo un poco esta idea de la autocensura, perdón, de la autocrítica, con esta otra idea de la traslación cultural, pues al final intentamos pensar, pero
¿qué vemos en España que responda un poco a esta idea? Desde luego, censura woke no estamos viendo en el momento en que la censura la hace quien tiene el poder. Entonces, no podemos contemplar ahora mismo ningún caso de censura woke. ¿Podemos contemplar cultura de la cancelación? Claro, analizando un poco los ejemplos que poníais, incluso Naomi Klein, que habla de este tema relacionándolo con las universidades estadounidenses, aquí hemos podido ver casos muy puntuales, pero casos en los que no es tanto cancelación como pues boicot a determinadas charlas, un poco en la línea de lo que decías, de tratar de tener esos espacios seguros, o hemos visto, a lo mejor en redes sociales, pues ese intento de acallar voces que iban en contra de ese pensamiento, también en esa línea de intentar que por lo menos, ya que no tenemos más poder y no podemos hacer censura, afortunadamente, pero vamos a intentar acallar esas voces. Eso es lo que a día de hoy creo que se ha podido ver más en España. Pero claro, llamar a eso cultura de la cancelación o censura woke quizá es extralimitarnos en... No, lo que están haciendo es quejarse de esas nuevas sensibilidades, porque en el fondo les molesta, porque si tú tienes el feminismo como está además en España, que tiene una potencia increíble que no tienen otros países, pues alguien va a perder privilegios, aunque sea capital simbólico, que no necesariamente económico, ¿no? Entonces yo creo que eso es precisamente lo que molesta. Y luego, por otra parte, a mí a veces me da la sensación de que vivimos en una suerte de delirio colectivo donde los temas de la opinión pública los delimitan unos medios de comunicación que están traduciendo literalmente cuestiones culturales de Estados Unidos, y hay cosas que no tienen sentido ninguno. Por ejemplo, censura woke, es que no hay, o sea, es que no hay una capacidad ni siquiera como para eso, ¿no? Por parte de la izquierda. Vivimos en una dictadura, es el nuevo titular, ¿no? Ahora vivimos en una dictadura. Bueno, no sé, a mí me gustaría que mi abuela estuviese viva para que ella me dijera cómo era vivir durante el franquismo, ¿sabes? Y que la gente supiera de verdad lo que es una dictadura. Otro tema. La inmigración se ha convertido en el tema que más preocupa a los españoles, según la última encuesta del CIS. Perdona, tenemos uno de los países más seguros del mundo. La inmigración nunca ha sido un problema en España, desde luego no ha sido jamás el principal problema. Los principales problemas, lo estamos viendo, son la vivienda, el desmantelamiento del estado del bienestar, la sanidad, los sueldos que llevan estancados mucho tiempo. O sea, tenemos muchísimos otros problemas, el cambio climático, en fin. Pero precisamente la inmigración, y cuando tú te pones a rastrear de dónde viene eso, o sea, bueno, empieza Trump con el muro, let's build the wall, llamando a los mexicanos violadores, se convierte en un tema en Estados Unidos, gana las elecciones en parte por eso. En el norte, en otros países de Europa, en el norte, bueno, en Alemania, por ejemplo, en Francia, en otros países, la inmigración, que esto lo documenta muy bien Andreas Malm, sí que ha sido un tema para polarizar a la población, y poco a poco eso llega a España a través de Vox, que además sabemos que han tenido asesores, bueno, en común con Trump, han estado en contacto con Steve Bannon, y eso también se puede rastrear perfectamente. Entonces, cuando se quejan del globalismo, pues precisamente es que tenemos una agenda global, que es una agenda global de ultraderecha, donde están utilizando las mismas tácticas de comunicación, las mismas estrategias, prácticamente los mismos discursos, traducidos a veces palabra por palabra, o sea, porque es que yo cuando estaba en Estados Unidos y luego veía declaraciones aquí de políticos españoles de derecha, decía, ¿cómo es posible? Que es que parece que lo han puesto en el traductor de Google, ¿no? y en realidad sobre cosas que luego no tienen una base, digamos, material a la hora de afectar a la gente, ¿no? En la calle, ¿no? Es como los ocupas, o sea, ¿cuántos ocupas hay? ¿Cuántos ocupas conocéis? ¿No? Y de repente se ha convertido en un tema, ¿no? Porque, bueno, pues porque tiene un tratamiento mediático específico, pero todos sabemos que en realidad la ocupación no es un asunto que deba preocuparnos tanto, ¿no? Porque es prácticamente inexistente. A mí en este sentido me parece, no sé si decir gracioso,
irónico en cualquier caso que haya quienes dicen, no, bueno, es que yo me he desengañado con la izquierda, ¿no? Con las izquierdas, porque atienden a cuestiones relativas o que pertenecen únicamente al orden de lo simbólico, ¿no? Y bueno, hablan de identidades y de representación, pero no se están centrando en las cuestiones verdaderamente acuciantes que preocupan a la clase trabajadora y tal, y dices, pero si es al revés, pero si ahora mismo sobre todo, es decir, ahora mismo estamos constantemente, desde los movimientos de base de izquierdas, estamos constantemente hablando del precio inasumible de la vivienda, de especulación, de cómo puedes subir muchísimo el SMI, que como no topes el precio del alquiler, lo único que estás haciendo es subirles el salario a los caseros. Estamos constantemente hablando de estas cuestiones, mientras ellos al final son los que están sumergidos en esta guerra cultural y simbólica y que tiene que ver con quién tiene la hegemonía cultural, quién tiene, no, nos están invadiendo tal, no sé qué. Al final me parece muy curioso que nos hayan conseguido hacer creer que somos nosotros los que estamos perdiendo el tiempo con disquisiciones y minucias identitarias y tal, cuando al final, ¿qué más identitario hay que centrarte en el hecho de que, o sea, que enfocar la inmigración como un problema de eso, de colonización cultural, en vez de hablar de, ostras, mira, necesitamos que esta clase trabajadora migrante se organice también con nosotros, porque efectivamente aprovechan que los procesos de racialización, el colonialismo, etcétera, etcétera, han devaluado su mano de obra para explotarles. Se aprovechan de las leyes de extranjería, de que tendrían que estar 3 años empadronados para tener, bueno, en fin, podemos entrar en todas estas cuestiones, ¿no? Pero ostras, en vez de tener como esa solidaridad con los que pertenecen también a la clase trabajadora, aunque no sea la clase trabajadora autóctona, lo planteas como una cuestión de no, es que desde fuera nos quieren invadir porque las élites globalistas, y luego nos dices que somos nosotras las que no tenemos una perspectiva lo suficientemente materialista, ¿no? Ahora estoy hablando de ciertos, no sé si os imagináis de qué sectores estoy hablando, pero... De hecho, en esta línea que comentas, hizo un reportaje Sergio Fanjul en torno al concepto woke, que es muy interesante de leer, y hablaba de diferentes libros que han salido relacionados con estas cuestiones. Y cita a un autor, Ozkir Imli, que precisamente lo que dice es que hay una traición de las políticas identitarias, porque este concepto que se ha devaluado de lo woke decía que está más interesado en las ofensas individuales que en las injusticias estructurales, que de hecho son las que trata de atacar o de cambiar las políticas identitarias. Es verdad que cuando en España se empieza a hablar de esa crítica a las políticas identitarias, pues se hace desde una perspectiva en la que se habla de lo individual y no de lo estructural, que es muy al contrario justamente de lo que acabas de indicar. Entonces, quizá en ese cruce de cambios del término, en ese cruce de traslaciones culturales y en ese cruce de olvidar un poco qué significan las políticas identitarias que tratan de transformar la realidad puede ser desde un marxismo cultural, pero desde una base materialista, quizá es donde el término haya hecho que incluso gente de la izquierda también lo haya devaluado, y alguien como Naomi Klein hable incluso de esa pasión censora de la izquierda. Concretamente ella en su último libro dice: ojalá en la izquierda pensáramos cómo engordar nuestras filas en lugar de depurarlas, haciendo un poco una autocrítica en la línea que tú decías. ¿Cómo veis esta perspectiva? Bueno, es que Naomi Klein está hablando también desde Estados Unidos, aunque ella creo que es canadiense. Sí, entonces es que creo que allí está más exacerbado lo que yo comentaba del segregacionismo. Hasta el punto de que, bueno, yo tenía una compañera de trabajo, era directora de un programa, de un doble grado, de una doble licenciatura, y era incapaz de pronunciar la palabra negro. Si tenía un alumno negro decía person of color, ¿no? Persona de color, que eso en España no se decía y ahora sí se dice. O sea, que yo la primera vez que dije a mi madre person of color me dijo de color negro. O sea, que otra, de nuevo, ¿no? Estamos con las traducciones. Entonces, claro, si llegas a un nivel en el que no puedes ni mencionar la raza de una persona, ahí yo creo que tenemos un problema de incomunicación. Y
Bueno, la última novela que he escrito, que la tenéis ahí, por cierto, son 3 monólogos interiores, ¿no?, que se van sucediendo. Es una familia de padres blancos y la niña negra adoptada. Entonces habla la madre, habla el padre, habla la hija y la primera vez que un crítico literario la leyó, el profesor Pedro Ruiz de la Universidad de Córdoba, y me dijo: ya sé de qué va tu novela va de la incomunicación. Y dice, por eso has elegido 3 monólogos interiores y los personajes nunca hablan entre ellos. Y dije, jolín, pues yo no lo había pensado, o sea, no lo he hecho a propósito, intuitivamente he elegido esa forma de narrar, pero tiene todo que ver con lo que estamos hablando precisamente, ¿no? Llega un momento en que si todo tiene que ser políticamente correcto y si entramos en esas dinámicas de los espacios seguros y luego ya no es suficientemente seguro y hay que cerrarlo más y hay que cerrarlo más, pues acabamos no pudiendo pronunciar la raza de alguien o directamente el nombre, ¿no? Entonces yo sí que creo que en España no estamos allí, creo que no se ha exacerbado tanto aún, pero en Estados Unidos sí que se le está dando la vuelta a ese tipo de... Bueno, a la exageración, ¿no? Es completamente hiperbólico. Luego te llega alguien como Trump, que bueno, es un mentiroso patológico, pero dice cosas como, no, yo es que digo las cosas tal cuales son, ¿no? I say like it is. Y entonces todo el mundo confunde eso con una especie de honestidad, pero en realidad es que el lenguaje está tan censurado y tan clausurado en algunos sitios que lo que hizo, desde mi punto de vista, fue abrir la caja de Pandora para que toda esa represión lingüística que había ahí, que en el fondo también es una represión de la gente a la que quieres ofender y no puedes, pues se abriera. Y una vez abierta, claro, se abre para todos y se reparten, bueno, iba a decir hostias como panes, ¿no? Pero es así, ¿no? Porque luego tiene un lenguaje muy ofensivo, sobre todo con las minorías. Pero claro, hay que mirar dónde estamos culturalmente, por eso insisto, ¿no?, en ver el contexto de cada país. Y quería apuntar una cosa también que tengo aquí en mis notas. Frederick Jameson, que se ha muerto hace poco, que es un teórico, el pobre, es un teórico marxista muy famoso, pues tiene un libro que a mí me encanta que se llama Periodizando los años 60, ¿no? Entonces él habla del nacimiento de las identidades, como se entienden ahora, durante los años 60. Los años 60, y dice algo así como que es el momento en que quien no contaba nada, de repente empieza a contar, en que los sujetos otros, la otredad, empieza a convertirse realmente en sujeto, ¿no? Lo que antes eran objetos. Los años 60 es tenemos la Revolución Cubana, tenemos la descolonización de África, de muchos países de África, mayor 68, entonces el obrero, la mujer, el negro, por supuesto los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, toda esa gente que no había contado para nada hasta ese momento, es lo que dice Jason, de repente se vuelven sujetos. Y se vuelven sujetos políticos. Y eso es basándose en una identidad. Entonces, cuando criticamos las identidades, porque claro, es que entonces no se hace caso a la identidad de clase social. Bueno, es que la clase social es una identidad más, pero es que hay otras, y hay otras reivindicaciones también. Y a mí siempre me gusta volver a los orígenes, porque ahí se ve realmente, o sea, pues las reivindicaciones primarias, primigenias, y cómo surgen estos conceptos. Claro que hay reivindicaciones materiales, o sea, claro que estaban pidiendo igualdad, estaban pidiendo un derecho al voto, estaban pidiendo un derecho al aborto, estaban pidiendo dejar de ser pueblos colonizados, cosa más material que eso, pero claro, eso basándote también en una identidad racial, no solo marxista en el sentido estricto, ¿no? Claro, eso también tiene mucho que ver con concepciones muy reduccionistas de lo que es lo material, ¿no? Entendiéndolo como estrictamente económico y muchas veces también como si existiera una dicotomía entre lo simbólico y lo material, y al final muchas cosas que podemos pensar que pertenecen pues al orden de lo simbólico, ¿no? El género, la representación y demás, no tuviera un impacto real en la vida material de las mujeres, de las personas que pertenecen a otras minorías, ¿no? Y sobre esto que comentabas de Trump, de cómo parece que ahora a mucha gente le puede gustar más o menos porque, entre comillas, dice las cosas tal y como las ve. Hay también un punto interesante en estas nuevas derechas, que es que, bueno, sobre esto ya se ha teorizado muchísimo, ¿no? Pero la rebeldía se hizo de derechas precisamente porque, a pesar de que como tal nunca
hayamos, considero yo, desde la izquierda como tal, nunca hayamos llegado a conquistar el poder de forma efectiva o sustancial, sí que es cierto que adquirimos durante el ciclo político pasado una cierta hegemonía cultural. Sí que es verdad que pudimos colocar muchas cuestiones, lo que tú decías, muchas voces que hasta hace poco habían sido completamente invisibilizadas, adquirieron pues la capacidad de nombrarse, ¿no? Todos esos sujetos subalternos de repente eran los narradores en primera persona de sus propias historias, la gente escuchaba, ¿no? Como que ha habido en este sentido una cierta revolución a nivel más cultural y, por ejemplo, en España podemos ver cómo ha habido avances culturales, legislativos en materia de derechos feministas, ¿no? De derechos sexuales, reproductivos, etcétera, de las mujeres. Y claro, ¿qué sucede? Que al no venir esto acompañado quizás de mejoras a nivel pues, material, pero que tengan más que ver con el acceso a la vivienda y con muchas otras cuestiones más transversales, esto la derecha lo puede aprovechar para venir a decirles a los hombres jóvenes, mira, han mejorado, que no es verdad, porque las mujeres jóvenes estamos exactamente igual de mal y tenemos, bueno, peor todavía, y también tenemos muchísimas dificultades para acceder a la vivienda, para desarrollar un proyecto vital, ¿no? Para tener un sueldo digno. O sea, todas esas cosas también las estamos sufriendo, pero claro, es curioso porque en un momento de profunda desafección política, de descrédito respecto a las instituciones, se asocian el feminismo, la preocupación por la crisis climática, el antirracismo, etcétera, se asocian de repente a lo institucional, al statu quo. Entonces ahora todos estos hombres pueden decir, no, es que yo me estoy rebelando contra el statu quo, contra la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Y qué pasa? Que eso es muy atractivo para una persona joven también, esta sensación de rebeldía, de estar pudiendo ser disruptivo, ¿no? Evidentemente luego pues Donald Trump, pues las políticas que lleve a cabo pues obedecen a los intereses, ¿no? de las élites, y eso lo sabemos, pero consiguen parecer antisistema, han conseguido erigirse como lo outsider. No, yo no soy un político tradicional, no como... Entonces, claro, en este sentido sí que es verdad que nuestras estrategias comunicativas igual se han convertido en... como que casi parecemos conservadores ahora nosotras porque estamos intentando preservar ciertos derechos que vemos amenazados. Entonces es como si de alguna forma estéticamente se le hubiera dado la vuelta a la tortilla y nosotras estuviéramos intentando preservar y ellos estuvieran intentando desestabilizar, ¿no? Entonces, claro, en este sentido yo entiendo que muchas personas jóvenes crean que, bueno, pues que ahora decir ciertas cosas sobre las mujeres, etcétera, pues es que, bueno, es ser rebelde y es un statement político, que eso también me parece interesante, que ahora la violencia contra las mujeres no es tanto que los hombres ahora sean más machistas que antes, sino que antes se ejercían ciertas violencias de una forma quizás más intuitiva o no había una intencionalidad política tan clara. Es como que tengo la sensación de que la violencia ahora es más expresiva, más reactiva, es un mira feministas, mira lo que te digo para, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que no es tanto que los hombres sean más violentos ahora, sino que son más conscientes de la violencia que ejercen y de por qué la ejercen, de que te están llamando ciertas cosas a ti como feminista que se expone en redes, no porque, bueno, le salga así y sea lo normal y una travesura como pasaba antes, sino porque saben que es una violencia disciplinadora y ejemplarizante y que van a demostrarle a otras mujeres que esto es lo que pasa cuando te expones. Tengo la sensación de que lo que ha cambiado ahora es que es muchísimo más explícito, porque se sienten como que son el bando rebelde, ¿no? Porque es una contrarreacción Claro. al feminismo, claro. Entonces podemos decir que estamos en pleno proceso de batalla cultural en el que, y me ha parecido muy interesante como lo has contado, en el que efectivamente lo rebelde es en realidad salirte de lo woke, o bueno, al final es un poco complejo, es muy confuso porque, claro, lo woke nos sitúa en que pretendemos defender esa política identitaria, pero que ya hemos visto que no es colectiva, sino individual. Y en realidad lo que está sucediendo es que nos están ganando el relato porque nos estamos quedando en defender aspectos pequeñitos cuando en realidad la extrema derecha, y lo vimos en el ciclo del año pasado, es la que está sumando esa idea de lo rebelde, como bien dices, de ir contra lo establecido. Entonces, realmente es la batalla cultural la que tenemos que triunfar de alguna manera desde las izquierdas, desde el feminismo, pero claro,
desde un punto en común y no desde desavenencias que a veces no tienen mucho sentido, que quizá ese es el lugar donde estamos llegando. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo quisiera también decir que las formas comunicativas de ahora han cambiado respecto a cómo eran hace unas décadas y estamos sometidos a la tiranía del algoritmo. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando muchas veces dices, vamos a hacer autocrítica dentro de la izquierda, qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que... Mira, una cosa que no estamos haciendo bien es no ser magnates de Silicon Valley y tener las redes a nuestro favor. O sea, redes públicas. Claro, o sea, Yo es lo que dejo caer. hay una limitación en el alcance de tu mensaje cuando las redes sociales, las llamadas, mal llamadas redes sociales, que son antisociales, están controladas por una serie de empresas que en realidad es un oligopolio, que además es un oligopolio extranjero, o sea, que ni siquiera tenemos la soberanía de nuestra propia comunicación y es Silicon Valley quien decide qué noticia circula más rápido que otras, sabemos que las falsas circulan mucho más, sabemos que hay gente, bueno, en grupos o grupúsculos de ultraderecha comprando ejércitos de bots para que los mensajes se circulen, se hagan virales, etcétera, que son robots, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué nuestras instituciones tienen que, o nuestros políticos tienen que utilizar Twitter si están al servicio de la ciudadanía? ¿Está Elon Musk al servicio de la ciudadanía española? ¿Cuál es su agenda en estos momentos? Porque, vamos, está haciéndole la campaña a Trump, por ejemplo, ¿no? Dentro de Twitter, dentro de otras múltiples cosas que hace, como por ejemplo su campaña espacial, este proyecto que tiene de salvar a una mínima parte de la humanidad y llevársela a Marte, ¿no? Entonces, han cambiado muchísimo nuestras posibilidades, nuestras estrategias y sobre todo nuestras posibilidades comunicativas, que eso no existía antes y ahí llevamos todas las de perder, porque ¿cuál es la agenda de Silicon Valley? En su momento hubo una cierta izquierda tecnoutópica que pensaba en Internet como una especie de plaza pública virtual que democratizaría el debate público, ¿no? Como si esto fuera un libre mercado de las ideas donde va a ganar quien tenga más razón o quien exponga mejor sus argumentos, pero claro, al final no nos damos cuenta, o sea, sí nos damos cuenta, pero normalmente necesitas verlo con perspectiva para poder realmente darte cuenta de hasta qué punto las formas comunicativas y los estilos de comunicación actuales, la forma en la que socializamos, se ajusta a las demandas de un algoritmo que, como tú dices, pues lo que busca precisamente también es crispar, porque está estudiado que cuanto más te indignes frente a una publicación, más probable es que te quedes mucho rato pues interactuando con esa publicación, que respondas, que lo cites, etcétera. Con lo cual vas a estar más tiempo en esa plataforma y en contacto con los anuncios de empresas y demás que pagan a esa plataforma a cambio de anunciarse en ella, con lo cual al final, claro, es como si, quiero decir, no estamos en igualdad de condiciones en ese sentido. Luego además también pasa una cosa que también esta alt-right, ¿no? Esta nueva derecha, digo nueva entre comillas, ¿no? Esta nueva derecha es muy buena diagnosticando los síntomas, pero luego achacando las causas de esos malestares de época a otras cuestiones, ¿no? Chivos expiatorios. El problema son los migrantes, el problema son los avances que ha supuesto el feminismo, que las mujeres hayan conquistado una mayor agencia sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que al final lo que pasa es que tienen mucha facilidad para identificar correctamente esos malestares, por ejemplo, de muchos hombres jóvenes y decirles, oye, mira, que sabemos que sientes que eres un fracasado porque no puedes ajustarte a estos modelos de masculinidad tradicional, pero la culpa no es de esas cadenas, ¿no? De esos mandatos de género, sino de que, claro, es que las mujeres, ¿cómo se les ocurre tener agencia y tener autonomía sexual y derecho a rechazarte? ¿Me entiendes? O incluso he visto recientemente que están consiguiendo que
parezca que el problema de la crisis de la vivienda que nos atraviesa ahora y que creo que es como una de las cuestiones, por no decir la cuestión más urgente que hay que abordar ahora mismo, han conseguido culpar a los migrantes en algún artículo que he leído y he dicho, o sea, la imaginación. Pero claro, lo que ocurre es que nosotros, si queremos ser rigurosos, al final no podemos dar respuestas tan simples. Y ese es el problema, que claro, estos algoritmos también están pensados para que lo histriónico, lo sensacionalista, lo incendiario, lo visceral, lo prerreflexivo se premie. Entonces, claro, a veces es difícil, decimos, ostras, ¿y cómo podemos nosotros ceder en algún sentido, ajustarnos a las demandas de ese algoritmo sin que se acabe diluyendo nuestro discurso? Porque claro, nosotros entendemos que estas cuestiones son multifactoriales, que no podemos achacarlas a una única cosa, pero claro, ellos ofrecen respuestas reconfortantes porque les dicen, mira, no te preocupes, echamos a los migrantes y ya verás cómo vamos a volver a vivir como vivían tus padres. Como tus padres vivían mejor. ¿Verdad que no había migrantes de tal? Pues volvemos a eso, ¿no? Tus padres vivían mejor, tus abuelos vivían mejor. ¿Verdad que solo había un sueldo familiar y la mujer estaba en la casa? Pues a ver si volvemos a eso, ¿no? Es decir, como que dan esas respuestas también y en momentos de incertidumbre también es muy fácil que la gente se sienta reconfortada y busque viejas certezas en un pasado idealizado que luego no tiene nada que ver con cómo vivía realmente la gente en esos años, porque también la imagen que se está vendiendo ahora en España cuando se ha importado lo de la Stratwife es como, a ver, pero que aquí no vivíamos como en Estados Unidos en los años 50 y tampoco como en los suburbios de los Estados Unidos, una clase media, o sea, como que estamos aquí idealizando una imagen hollywoodiense de los años 50. Y esto, pues como tú dices, es algo que se ha importado desde Estados Unidos y el problema es que, claro, estamos ahora mismo en un momento en el que mucha gente joven no siente que haya horizontes ilusionantes, no es capaz de imaginar un futuro que le dé esperanzas. Entonces, claro, ellos al menos te dicen, bueno, pues volvamos atrás. Y en la izquierda muchas veces… El eslogan de Trump, ¿no? Sí. Make America Great Again, ¿no? Sí. O sea, que es pura nostalgia. Y nosotros estamos hablando del colapso y es verdad que en ese sentido igual tenemos que buscar fórmulas para volver a ser capaces de generar ilusión de alguna manera que no sea naif, que no sea, ay, vamos a ser todos… No, o sea… con medidas concretas, ¿no? Pero es verdad que es difícil generar ilusión en estos momentos, pero al final todas estas narrativas del colapso y narrativas Colin, como no me sale la palabra, ¿sabéis lo que digo, no? Postapocalípticas. Todas estas narrativas postapocalípticas igual en un principio parecían críticas sociales, pero al final lo que consiguen es desmoralizarnos, porque es como, ah, vale, el mundo se va a la mierda, pues me voy a intentar salvar yo, ¿no? En un momento de individualismo y de atomización, centrarnos en cómo todo está mal y sin intentar también hacer, bueno, crear una agenda en positivo, más propositiva de, vale, ¿qué vamos a hacer para abordar todas estas cuestiones? Al final puede paralizar políticamente, puede desmovilizar a la gente en vez de animarla a batallar. De hecho, en el ámbito de la cooperación, en los años 80-90, que era cuando teníamos estas imágenes de niños famélicos en Etiopía, la propia coordinadora de ONGs de desarrollo de España lo que promovió es un código de conducta en el que no se utilizaran ese tipo de imágenes porque lo que hacían no era promover una transformación de la realidad, sino lo que hacían era paralizar, porque lo único que puedes hacer es dar dinero si acaso para ver si alguien lo puede arreglar, pero tú no puedes hacer nada y tampoco puedes pensar colectivamente. Quizás estamos en ese momento en el que vemos el colapso, pero no somos, como bien dices, capaces de establecer una agenda. Así que os vamos a trasladar a las personas que estáis aquí a ver si os animáis a comentar, preguntar e incluso proponer algo para la agenda de transformación que tenemos por delante. ¿Os animáis a comentar algo? Le llevo el micro para… ¿Sí? ¿Para qué te escucho? El discurso contra la ultraderecha es cómodo. Todo el mundo… Creo que la gente que estamos aquí posiblemente estemos de acuerdo. De hecho, decíamos en nuestra época, contra Franco se vivía mejor. El enemigo estaba claro. Pero a mí lo que me preocupan son las guerras culturales de la izquierda. Me preocupa el choque brutal entre la izquierda,
que se arroja insultos y se denomina rojiparda, izquierda woke, TERF, etcétera, etcétera. Primera cuestión, la clase social o las mujeres no son identidades. No son identidades. Me parece todo este debate algo muy yanqui, muy académico, y desde el debate posmoderno, a pesar de que habéis dicho que no, pero a mí me parece que está poco ligado a la vida y al debate en los bares y en las tiendas, al menos en las zonas rurales donde yo me muevo. Y que la ultraderecha además sí que ha sabido utilizar acusando a la izquierda de centrarse sobre todo en la estética y el lenguaje y las identidades y no los problemas reales que le preocupa a la gente. Yo creo que en ese sentido nos han ganado la batalla cultural. Y entonces aquí viene mi pregunta. Sí es cierto que nace de minorías por tener espacios seguros, pero en las clases está apareciendo no la argumentación, sino me estás ofendiendo con tu discurso. Tengo que tener un espacio seguro, no me puedes ofender, me siento ofendido. El sentimiento. Y parece que no se puede exponer a determinados discursos que cuestionen el discurso posmoderno. Citabais una de vosotras a J.K. Rowling, me imagino, que se la ha perseguido por decir algo que es obvio para muchas personas y para una buena parte del feminismo, que se califica y además por la otra parte y se estigmatiza como TERF. Y es que biológicamente hay hombres y mujeres. Y parece que no hay argumentación, que solo hay cancelación, con un lenguaje además de iniciados casi parece una determinada secta, interseccional, queer, y seguimos así con un largo lenguaje, ¿verdad?, proveniente de Judith Butler, pero no solo, y que parece que solo algunos saben seguir. Y con esto se descalifica y se persigue a quienes son disidentes, sobre todo de la ideología queer, que es la que está ahora, parece ser, de moda. Y se cancela a quien plantea que no nacemos en cuerpos equivocados, y me estoy refiriendo en concreto al libro publicado recientemente por dos profesores de la Universidad de Oviedo, o quien cuestiona la existencia de la identidad de género y aboga por la abolición del género, de los roles de género, como definen las feministas radicales y todos los colectivos feministas de León. Lo digo porque, como estáis aquí, por lo menos que en ese sentido lo sepáis. La pregunta es, ¿no es todo esto una huida hacia adelante de una política y una academia que se siente impotente para hacer o plantear políticas radicales de redistribución y se refugia en políticas de reconocimiento? Ya sé que habéis dicho que no, pero quiero repensarlo. Es que parece que el que tiene más identidades marginadas o sometidas, trans, queer, migrante, puede hablar más alto y con más autoridad que las cis, las no queer, las no migrantes. Claro, y al final nos centramos en las ofensas individuales frente a las desigualdades estructurales. Yo creo que esto ya se debatió hace mucho tiempo con el libro de Daniel Bernabé, de La trampa de la diversidad, y que aquí seguimos dándole vuelta, pero únicamente en ámbitos casi académicos, elitistas y que me parecen bastante al margen de la realidad. Vale, yo voy a responder, a ver si soy capaz de ordenar los pensamientos. Bueno, muchas gracias por el comentario, me parece súper pertinente. Creo, no voy a entrar en el tema queer porque considero que no soy experta en ese tipo de temas, pero creo que la cuestión de fondo es que estamos perdiendo la noción de verdad. O sea, la noción de verdad se nos escapa de entre las manos, es una cosa resbaladiza y ante eso yo creo que hay mucha preocupación por parte de la izquierda, por parte de la derecha, probablemente compartimos esa inquietud. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando se empieza a teorizar la posmodernidad, que no es el posmodernismo, que es la posmodernidad como época histórica, no el posmodernismo en el arte, son cosas distintas. Bueno, Lyotard dice muy brevemente que hay una serie de metanarrativas que han servido a la humanidad como para dar sentido, ¿no? Una de ellas sería la religión como horizonte emancipatorio, otra de ellas sería el marxismo, por ejemplo, como horizonte emancipatorio. Esas metanarrativas, y una vez además que se cae ya el muro de Berlín y tal, pues dejan de tener sentido o al menos no aglutinan a tanta gente. ¿Qué pasa? Que son como grandes discursos que se rompen en añicos
y empiezan a surgir mini discursos, pues tienes el ecologismo por aquí, el feminismo por allá, no sé qué, y ahí empiezan a surgir las identidades en el sentido como las entendemos hoy. Y empiezan las teorías de que todo es una construcción social, el género es una construcción social, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas, de verdades, se han seguido deconstruyendo, yo creo que hasta la mínima expresión, hasta la molécula de la deconstrucción. Ahora, las propias universidades norteamericanas están repensando todas estas teorías y un libro, por ejemplo, como Posverdad, del profesor McIntyre, culpa a la posmodernidad, a toda la teoría de la posmodernidad, sobre de la situación en la que estamos ahora mismo en el tema de las fake news, en el tema de no poder confiar en nada, de que no sabemos qué es verdad o qué es mentira. ¿Esto es un bulo o no es un bulo? ¿Quién lo ha publicado? ¿En qué redes circula? Y ya si a eso le añades la inteligencia artificial generativa, con nuevos vídeos y fotografías que incluso se prevé que puedan manipular incluso pruebas judiciales, o sea, aquí estamos ante un problema grave de qué es verdad y qué es mentira. Entonces, esa gran pregunta, ¿no?, que me parece complejísima, mucho más para resolverla ahora, pero yo creo que podría escribir un libro, ¿no?, de qué es una mujer, que nadie ha sabido responderla y ha sido, bueno, por ejemplo, Irene Montero fue muy criticada, ¿no?, por la respuesta que dio. Entonces, responde a eso, es que no tenemos una verdad, es que no tenemos una, en su momento había una verdad que incluso podía ser una verdad autoritaria, porque si pensamos en la verdad de la Iglesia, dices, bueno, ojo también al concepto de verdad, pero el nivel de deconstrucción es tal que no sabemos a qué agarrarnos. Y a mí me parece que estamos en ese momento y no hay una resolución clara. O sea, yo, desde luego, no tengo la varita mágica. Tengo las herramientas analíticas, pero no la varita mágica. Bueno, eran varios puntos, no sé si me voy a acordar de todos, pero te quería decir que, por un lado, estoy de acuerdo, probablemente más de lo que creas, con muchas de las apreciaciones que has hecho, pero no con el marco, entiendo, en el que pues, les estarías inscribiendo, ¿no? Y creo que, por un lado, parte del problema es que estamos en un momento en el que todo el mundo utiliza ciertos conceptos, pero no hay, un poco en la línea de lo que dice Azahara, ¿no? No hay, digamos, un momento en el que nos sentemos para definir los términos del debate, para dilucidar. Yo creo que en este sentido, nada personal contra él, pero Daniel Bernabé hizo bastante daño porque creo que hizo que todavía se enmarañara más la idea que teníamos del debate, ¿no? Del debate que ya se había tenido sobre redistribución, reconocimiento. Mi opinión es que necesitamos un cierto reconocimiento para que esas políticas de redistribución sean efectivas, pero como decía antes, para mí las políticas identitarias nunca se tienen que entender como un fin. O sea, por ejemplo, la cuestión de los espacios no mixtos. Bueno, los espacios no mixtos solo de mujeres, para mí, pueden cumplir una función, pueden tener una utilidad política, pueden hacer que mujeres que quizás en espacios mixtos no se atreverían, ¿no?, a poner en común algunas experiencias que han vivido, puedan pues, hacerlo y tener un momento de catarsis con sus compañeras y a partir de ahí generar algo. Pero no nos podemos quedar en eso, es decir, no se puede convertir la identidad en algo estanco y en algo fijo. Y yo, de hecho, también una de las cosas que iba a comentar, y al final no lo he hecho porque pensaba, bueno, no vamos bien de tiempo, es que al final también hay esta idea de la autoridad semántica, que significa quién tiene, digamos, autoridad para dar significado a ciertas cosas, y como tú decías, a veces parece que hay una cierta, ¿cómo decirlo?, como unas olimpiadas de la opresión, y que en función del número de, entre comillas, privilegios o victimizaciones o discriminaciones que sufras, vas a tener más o menos credibilidad o vas a tener más o menos fuerza en ciertos espacios para decir lo que bueno, para que se tome en serio tu palabra o tu discurso o se acepte sin réplica, ¿no? Pero por otro lado, creo que parte del problema es que ha habido toda una campaña alrededor de lo que has denominado teoría queer, que tiene mucho que ver con que se haya no solo simplificado
hasta el paroxismo, que también, sino que muchas veces se muestra una imagen de lo que en un principio defenderían, pues eso, teóricas por un lado, si hablamos del mundo académico, pero también activistas y colectivos, ¿no? Has dicho antes, nadie nace en un cuerpo equivocado. Bueno, pero es que antes de que saliera este libro de Nadie nace en un cuerpo equivocado, Miquel Misé, que es un activista transfeminista, escribió un libro en el que habla de por qué nadie nace en un cuerpo equivocado. En los años 90, Sandy Stone publicó un manifiesto que se llama Post-Transsexual Manifesto, en el que decía que nadie nace en un cuerpo equivocado, básicamente. Susan Stryker, que es una de las mayores exponentes del transfeminismo, dice que nadie nace en un cuerpo equivocado. Es decir, que al final es mucho más complejo, pero lo que ha pasado muchas veces es que, bueno, por ejemplo, en este caso, muchas personas trans han sentido que la forma que tenían de verbalizar su experiencia de tal forma que sus padres, por ejemplo, entendieran lo que querían decir, era decir, siempre he sabido tal, nací en un cuerpo equivocado, tengo cerebro de tal, pero no significa necesariamente que se crean eso, sino que a veces es mucho más complejo, de alguna forma, hablar de esas experiencias de tal forma que te entiendan, ¿no? Y eso por un lado. Entonces no son únicamente las feministas radicales las que hablan de que nadie nace en un cuerpo equivocado o de que no nacemos con cerebros rosas o azules, o de que no es cuestión de esencializar los roles de género y decir, mira, si tu niña de 3 años no quiere jugar con Barbies, es que es un niño, ¿no? O sea, evidentemente yo creo que eso es un poco la parodia. Sí que es verdad que puede haber gente que realmente, genuinamente, tenga ese discurso, pero creo que a veces el problema, y eso tiene que ver mucho también con los algoritmos, ¿no? que nos muestran a veces cosas que nos van a indignar, y probablemente un artículo bien escrito, bien articulado por parte de una activista trans que no caiga, digamos, en esos clichés, no va a tener tantos retweets, ni va a tener tanto recorrido, ni va a salir tanto en la tele como el testimonio de una madre que diga, es que sé que mi niña es trans porque no quiere jugar con no sé qué. Entonces la gente se queda un poco con eso, ¿no? Y creo que de la misma manera que durante muchísimos años la gente ha entendido el feminismo como algo que se les acababa de ocurrir a 4 chicas y que no tenía como una tradición detrás, creo que es importante también. Yo no estoy, como he dicho antes, no creo que la censura o la hipervigilancia sea constructiva políticamente. Creo que ha hecho más mal que bien, porque yo creo que muchos debates que se tendrían que haber tenido no se han tenido. Y eso al final, como decía también mi compañera, merma la capacidad que tenemos para generar también pues respuestas y para tender puentes, ¿no? Yo creo que hay muchos debates que tendríamos que haber tenido y que no hemos tenido en las condiciones en las que se tendrían que haber tenido. También entiendo, por otro lado, que muchas personas que pertenecen a esos colectivos a veces no tengan la paciencia para hacer pedagogía o para explicar sus vivencias de la forma más asertiva posible, también lo puedo entender, pero tienes razón en que al final silenciar lo que hace, en cualquier caso, es que la persona silenciada sienta que estás validando sus argumentos, porque es como, no me respondes, eso significa que lo que estoy diciendo es incontestable, ¿no? Y yo sí que creo que en este sentido es importante que tendamos puentes y que podamos dialogar y evidentemente desde el respeto, pero sí que es verdad que en este sentido creo que muchas veces, sobre todo muchas personas que se consideran aliadas por ejemplo, aliadas de las personas racializadas, aliadas del colectivo trans, en este sentido han hecho mucho daño dedicándose a señalar con el dedo de, mira, yo no soy racista porque estoy señalando a esta persona que ha hecho un comentario racista, ¿no? Como que nos hemos dedicado… ¿Habrá más preguntas a lo mejor? Ay, perdón. No, es que estoy pensando que si hay otras personas claro, que quieren comentar algo… Tienes toda la razón, es que era una… No, igual podemos permitir más preguntas. Perdona. Y luego tú sigues. No. Ya está, ya he terminado. Pero claro, es que para responder bien necesitaría 2 horas. Y por eso he dicho que es un tema muy complejo. Es que efectivamente, de hecho, la pregunta que hacía Enrique, bueno, no era una pregunta, era una disertación. La próxima le invitamos aquí a sumarse a este coloquio, porque de hecho nuestra propuesta no es hablar ni desde la academia ni desde la calle, precisamente nuestra propuesta es dialogar desde diferentes espacios, desde la ciudad, desde lo rural, desde la academia, desde lo cotidiano, porque consideramos además, creo que las 3, que no hay compartimentos estancos en la vida. Lo podemos llamar woke o lo podemos llamar políticamente correcto o de otra manera, pero no hay compartimentos estancos, y precisamente lo interesante es pues que fluya la
los diálogos y que intercambiemos posturas, que creo que es lo que hemos defendido desde aquí. Entonces, si os animáis a alguien más a comentar, preguntar. Os habéis quedado sin palabras, lo entendemos, pero seguro que alguna reflexión puede Nos surgir queremos porque han salido asustar. muchos temas. Sí, no, es que, claro, yo aquí he perdido un poco la noción del tiempo, perdonadme, porque eras como, No estaba te intentando preocupes. recordar todas las cosas que había dicho para ir respondiendo, pero seguro que me he dejado cosas en el tintero. Es que es verdad que es un tema, bueno, es un tema crucial. Sí, claro, como, y- vale, y- he abierto un melón que daría para más. Claro, por eso digo que la próxima vez invitamos a Enrique porque es un temazo muy interesante. algún, no sé, comentario, no sé, alguna duda, algún Que igual no abra un melón tan resquemor, grande, algún, no sé. que no dé para respuestas tan largas igual. ¿Alguna pregunta sobre Estados Unidos, aprovechando que ha estado 13 años y que gran parte de lo que estamos viviendo aquí, antes comentábamos que mirar hacia Estados Unidos a veces es como mirar hacia el futuro de lo que va a ocurrir aquí dentro de Sí, unos yo años. siempre digo que vengo del futuro, ¿no? Que Es la lejía del futuro que viene a contarnos. completamente, pero es que veo que los discursos se trasladan sin ningún tipo de filtro, ¿no? Lo de, bueno, que vivimos en una dictadura. Bueno, ¿quién fue el primero que rechazó los resultados electorales? Quiero decirte. Y te montó un asalto al Capitolio y luego encima vi la réplica en Brasil, ¿no? Entonces, o sea, es una especie de déjà vu constante que a veces me vuelvo un poco loca porque digo, espérate, ¿dónde estoy? Esto ya lo he visto antes, pero que lo que muestra es, pues, son unas dinámicas perniciosas, discursivas que se van propagando y obviamente que tienen una estrategia detrás, que nada es casual, ¿no? Pues no sé si hay algo más o... Vale. Humildemente, solo 3 cosas y son preguntas, a ver qué podéis hacer. De académica yo nada, yo de la calle. Entonces, escuchándoos a mí se me ocurren, digamos, como vinculaciones. La relación entre el poder político, parece que ahora, sobre todo la gente de la calle, pues es como el partido de fútbol, soy de este, soy de este, soy de la izquierda, soy de la derecha, he salido aquí. Yo creo que también lo habéis comentado, hay empresas que no tienen domicilio social aquí en León, que también han salido, que van a acumular también más poder. Ha salido también la inteligencia artificial, quien haya podido acercarse a ella, yo creo que va a crear un nuevo paradigma del mundo y lo va a cambiar todo. Entonces, al final, todo lo que habéis comentado, yo creo que también son relaciones de poder, que se apropian del discurso y de la palabra. Entonces, bueno, soltar a ver qué pensáis. Y luego también una cosa que es muy básica, el discurso que utiliza, es que no es el discurso que utiliza la derecha, son titulares, que son muy, también habéis puesto ejemplos, muy fáciles de entender para todo el mundo. Un niño de 5 años lo entiende. Ahora mismo la izquierda o los conservadores, es que casi tienes que leer las memorias de Adriano o Platón o Sócrates para razonar y contradecir esos argumentos. Y eso requiere más reflexión y más tiempo, que la clase trabajadora pues bastante agobios tiene con pagar la vivienda y varios trabajos y tal, como para encima tener riqueza de vocabulario y es verdad que necesitamos esos espacios de descanso, que yo ese término no lo tenía acuñado, pues mira, es algo que me lleva a aprendizaje y sí que me veo en mí misma. Un poco a ver cómo veis, sobre todo eso, el poder y también la pérdida igual de poder político en los partidos políticos y cómo la influencia del dinero, cantidades que tienen las empresas. Estos días salían las noticias. Sobre lo que decías del tiempo y de la falta de tiempo que muchas veces tiene la clase trabajadora para poder pensar las cosas con un poco más de pausa, ¿no? Poder reflexionar, poder dedicarle más tiempo a eso, a una deliberación más consciente de, vale, ¿por qué pienso esto? ¿Cómo lo argumento? ¿Cómo lo razono y tal? Es que al final está diseñado así a propósito. Yo creo que es interesante y me parece que tiene un potencial muy interesante, pues estas
estas demandas que se están empezando a hacer desde la izquierda por volver a conquistar el tiempo libre, por reducir la jornada laboral, en los casos en los que sea posible, porque no va a ser siempre posible y bueno, muchas veces quienes van a poder acceder a ello son quizás profesionales, liberales, como lo quieras llamar, ¿no? Universitarios y demás, pero en los casos en los que se pueda teletrabajar y demás, yo creo que al final una de las razones por las que el horario laboral es de 8 horas no es tanto por una cuestión de productividad, porque está demostrado que 8 horas no vas a estar trabajando, no vas a estar concentrado, o sea, vas a tener pausas, vas a tener momentos de procrastinar, de mirar el móvil, de estar a otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con que lleguemos a casa cansados, no tengamos tanto tiempo para pensar, lo que queramos es pues un entretenimiento más pasivo, o sea, no te apetece leer cuando llegas a casa, te apetece pues scrollear un poco. Y yo creo que eso también hace que seas más susceptible de eso, de alguna forma priorizar la comodidad y también el escape, el escapismo, pues tengas menos facilidades a la hora de organizarte, a la hora de eso, de imaginar otros futuros posibles. Dices, no, bueno, yo me quedo aquí con lo mío que no me lo toquen, al menos tengo lo que tengo, ¿no? Como que creo que alimenta también esa falta de tiempo, acaba haciendo que sea mucho más fácil que caigas en un cierto individualismo, que intentes proteger lo poco que tienes, que no tengas tiempo para ver a otra gente, tejer redes, comunidad, ¿no? Y creo que es muy importante en este sentido. Me ha parecido también muy pertinente lo que decías sobre cómo hay gente que piensa en la política como si fuera un partido de fútbol, y es que yo creo que igual aquí nos hemos equivocado muchas veces la izquierda pensando que el proceso mediante el cual la gente adquiere las creencias, el sistema de creencias que adquiere, es un proceso racional, de decir, a ver, voy a contrastar argumentos, cuando es algo mucho más afectivo, muchísimo más emocional en muchos sentidos, y al final se parece más a estar en un partido de fútbol e ir con tu partido. Y yo creo que esa es la razón por la que a veces, yo qué sé, hay gente que tú la ves que se supone que es terraplanista y yo creo que en el fondo no sé ni si se lo cree, pero es más una cuestión de, vale, yo estoy en el bando, ¿no? O, igual he puesto el ejemplo del terraplanismo, que es un poco más exagerado, pero quizás con el negacionismo climático, ¿no? Que hay mucha gente que yo creo que en el fondo es negacionista climática simplemente porque como la izquierda está con la emergencia climática, yo tengo que estar en el otro lado. Es una cuestión como puramente identitaria en este sentido, ¿no? De yo estoy en esta trinchera. No es tanto que a mí me importe o no me importe o piense tal. Entonces, yo creo que sí, que hay que entender hasta qué punto no son deliberaciones racionales, cálculos racionales. Aunque suene paternalista, es verdad. O sea, al final es también algo afectivo, como quien dice. Bueno, mientras Trump estaba negando la emergencia climática y se salía del Acuerdo de París, el Pentágono, durante su mandato, estaba analizando informes sobre la emergencia climática y los millones de refugiados que va a crear y cómo eso va a afectar a la seguridad estadounidense y a la capacidad de mantener a su ejército. Quiero decirte, o sea, el negacionismo es de cara a la galería, pero en documentos internos el negacionismo no funciona así. O sea que es como, no, el virus, la COVID es un invento chino, pero yo voy y me vacuno. Y Melania también. Entonces, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque son mensajes políticos completamente superfluos y vacíos, destinados a movilizar las pulsiones más bajas de la gente, que en el fondo luego no tienen como una contrapartida a la hora de traducirse en políticas públicas, porque ellos saben perfectamente que están mintiendo. Entonces, eso por una parte. Bueno, respecto al comentario de la compañera, yo lo que creo es que lo que ha ocurrido, que es la era neoliberal en la que vivimos, es una espectacularización de la política. Igual que, o sea, ha habido una pérdida de autoridad del conocimiento en general, el conocimiento ya no se valora, y no solo, cuando yo digo conocimiento la gente dice sí, bueno, el humanístico, el científico tampoco, porque se duda del cambio climático, se duda de las vacunas, etcétera, y a su vez una espectacularización de todo, de la política, donde hay que ser influencer para realmente tener, pues valga la redundancia, influencia, ¿no? Entonces, en esa espectacularización de la política, los liderazgos se agotan muy pronto. Estábamos hablando precisamente de cómo Yolanda Díaz ha pasado de ser la política más valorada a caer en desgracia en muy poco tiempo. O sea, ¿cómo puede ser que la obsolescencia programada haya llegado a los liderazgos políticos? Pero yo creo que estamos en ese momento, aunque lo diga con estos términos, ¿no? Entonces estamos haciendo política a golpe de efecto, política de clics, política de viralización de contenidos, y luego
esa viralización que parece una cosa así como que no nos afecta tanto, bueno, en realidad sí nos afecta. Por una parte, estamos haciendo política con la dopamina que liberan los teléfonos móviles. O sea, hay una adicción, dice, llego a mi casa y no quiero leer. Bueno, pues a lo mejor si no tuviéramos los teléfonos, llegaríamos a casa y nos apetecería leer, pero es que como estamos enganchados a los teléfonos porque liberan dopamina, pues ahí hay una adicción que ha sido creada a propósito, ¿no? que está mermando mucho la capacidad de atención y la capacidad de reflexión ciudadana, y se están haciendo muchos estudios, por ejemplo, en niños pequeños, cómo los niños que crecen con pantallas desarrollan el lenguaje mucho más tarde que los niños que no. Entonces, o sea, imaginemos eso a nivel mundial, millones y millones de personas, cómo puede estar afectando a nuestra capacidad de razonar y a la democracia en general, ¿no? A mí es algo que me preocupa. Y luego, por otra parte, el tema de las redes sociales y todo esto que parece así que es baladí, pues hay toda una maquinaria por detrás. Eso lo explica muy bien una profesora que se llama Shoshana Zuboff de Harvard en un libro que se llama Capitalismo de la Vigilancia. Cada clic, cada golpe de clic, cada vez que retuiteamos a algo, tal, eso está generando datos, y con esos datos lo que se hacen son lo que ella llama como modelos de comportamiento, o sea, definir los perfiles de las personas según nuestros comportamientos, y esos perfiles psicológicos se venden, efectivamente. Entonces, Elon Musk probablemente sabe mucho más de mí que mi madre, ¿no? O sea, esos perfiles psicológicos eran muy difíciles de conseguir hace unos años, o sea, estamos hablando que a lo mejor necesitaba 10 años de consulta con un psicólogo para saber tanto de una persona, y ahora no, ¿no? Entonces esos perfiles se venden, y se venden para que las empresas te vendan productos, pero se pueden vender también con fines espurios para alterar resultados electorales, que fue lo que generó el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Entonces estamos en un momento muy complicado, yo creo, donde somos muy vulnerables a la manipulación, y vamos, me incluyo entre esa población vulnerable, y quien diga no, a mí no me manipula a nadie, yo creo que bueno, hay que ser un poco más humildes y darnos cuenta del momento histórico en el que estamos. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí, que ya es una hora muy prudente para asimilar todo lo que hemos estado aquí trabajando y también para seguir reflexionando. Os convocamos dentro de 15 días, en esa ocasión hablaremos precisamente de los liderazgos y tendremos con nosotros a Ana Pardo de Vera y a María Eugenia Palop. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos construyendo la democracia. Gracias, Azara. Muchísimas gracias.